tengan 5 y algo, o sea, no van a poder abrir un modelo más de 5 y algo. ¿Okay? Idealmente, un modelo de 3 ya va a ser difícil, deberían buscar algo de 2, tal vez está de menos, ¿no? Esto es porque si lo quieren hacer localmente. ¿Okay? Entonces, se encuentran más RAM o, pues sí, o limitan el tamaño de su modelo. ¿Okay? Y eso es para cualquier dispositivo. Por eso es que la gente usa cómputo externo, ¿no? No solo GPUs, pero CPUs. Uno va y le paga a Google para que le alquile un CPU con un montón de RAM. O un GPU, pues no, los GPUs de base no tienen mucho RAM, pero con mucho RAM, y eso es lo que me permite meterlo ahí y usarlo sin tener que, o sea, y tener la capacidad de memoria. ¿Okay? Así que mantengan eso. Cuando ven Hugging Face, el tamaño del modelo, ese es el RAM que necesitan prácticamente. ¿Okay? Eh, ¿Y qué más? ¿Hay algo más? No me acuerdo. Eh, sí, yo creo que eso ya podría ayudar la mayoría de las preguntas que me hicieron ayer. O sea, solo para que lo tengan en consideración cuando usen esto. Bueno, lo que les quería enseñar hoy es todo lo que hablamos ayer. Tal vez voy a apagar, por favor. No puedo saber cómo apagar esto. Es lo que más me va. Dale, dale, cerrarlo. ¿Cuáles son esos lenguajes que tú dices como salir de la cama? O sea, lo no común que es. ¿Los qué? Los lenguajes no O comunes. sea, que tú dices como que quién va a hacer algo, o sea, para aplicar esto desde cero, ¿cuál es el escenario? Este que les voy a explicar ahorita, por ejemplo. ¿Qué temas o no son temas? O... Pues depende, hay como, lo que yo conozco es este, ahorita sí de entrada solo se me ocurre este porque es lo que he estado pensando en los últimos meses. Hay un poquito como que cualquier secuencia la gente se está dando cuenta que si no hay una, como les dije ayer, si no hay una dependencia markoviana clara, se puede explotar un poquito más una correlación entre la secuencia usando algo como esto, al menos desde un punto de vista práctico. Entonces están tal vez pensando, "Ah, tal vez podría usarlo para esto, ¿no? Tal vez gente usando un genoma, ¿no? De la gente que modela genomas, tal vez dice, hay correlaciones más en el genoma humano, en el ADN, que es una secuencia, ¿no? Y en los elementos químicos que hay en secuencia, hay correlaciones que no solo son como que el elemento que tengo al lado o el que tengo a la izquierda y a la derecha, sino que son mucho más como que toda la secuencia entera hay partes que se conectan que no entendemos. Entonces, tratar de modelar esa correlación como que súper complicada, esto puede servir y están diciendo, "Ay, tal vez esto es una buena manera de hacerlo". Entonces, sí, en cualquiera de este tipo de cosas. Si ustedes tienen, o sea, quieren modelar genomas, probablemente no va a haber un modelo fundacional en Hugging Face para hacerlo. Van a tener que probablemente hacerlo. Y también van a tener, es que porque en el lenguaje tenemos vocabularios gigantescos, ¿no? O sea, 50.000 palabras o tokens o 100.000 palabras para un idioma. Entonces esto, o sea, hace un tipo de modelo específico, es un vocabulario gigante, requiere un cierto tipo de arquitectura. Por eso es de que escuchamos de millardos de parámetros en un modelo. Pero si, por ejemplo, algo como el ADN, tienes un vocabulario de 4, asumiendo que solo modelas los elementos que existen en el ADN. Entonces, tal vez no necesitas 4 millardos de parámetros. O como en mi caso, o sea, incluso ya en el modelo que yo estoy usando para investigación, o sea, tenemos tipo 1000 tokens en el vocabulario. Entonces, no necesitamos, o sea, yo tengo un modelo de 7 millones de parámetros, que te vas a jugar, pues yo creo que no vas a encontrar ninguno abajo de una decena de millones, y van a ser como el 2012 o algo así. Entonces, como que eso es muy grande para mí. Yo quiero hacer algo tal vez un poquito más reducido, más barato, o sea, más, sí, solo, entonces ese tipo de cosas. Una pregunta, pero Sí. tú hablaste solo de RAM, no se necesita un buen procesador también Ok, o sea, sí, mira, para paralelizar procesos o algo así, ¿no? O sea, puede usar cualquiera de... o sea, depende, porque lo que pasa es que el RAM es el limitador principal y depende de lo que quieras hacer. Si quieres solo usar el modelo ya está entrenado.
Ya no tiene que ver datos nuevos, lo único que queremos es usarlo para una cosa. Em, no necesitas mucho cómputo, al menos que el modelo sea así como que se me decir, bueno, quiero usar Llama 4, ¿me entendés? Es como 3 trillones de, bueno, no, pues, pero son como 400 millardos de parámetros, va. Algo así, vas a necesitar un buen CPU o se va a trabar o va a estar, pero incluso como que si lo logras meter en el RAM, como que tenés un CPU con como 8 cores, con 8 que puedes hacer cosas, normalmente vas a estar, o sea, como que no creo que vas a encontrar un modelo que puedes meter en RAM y tu CPU no va a lograr, ¿me entendés? Correr. Sí, sí, o sea, como que porque, o sea, si tenés una compu nueva, como que tenés 32 GB de RAM, tenés probablemente un CPU que puede hacer 8 cosas a la vez, especialmente, porque de bastante alta tecnología, si un modelo que entra en, o sea, de 8 GB de RAM, lo vas a poder correr ahí. O sea, no vas a poder como que servírselo a 1000 personas. No vas a poder hacer una empresa que todos se conectan a tu compu y le hacen preguntas a la misma vez y a todas le responden, pero vos solito en tu compu haciéndole preguntas, y, o sea, si lo puedes meter en RAM, te va a servir. Porque hay algunos que son, es que el CPU es secuencial el proceso, ¿no? Sí, Por ejemplo, el GPU es como paralelizado, ¿no? sí, ajá. Entonces, de pronto el modelo tenga algunos requerimientos con respecto a cómo se hace el proceso, ¿no? En la CPU y Sí, puede ser mi pregunta, ¿no? sí, o sea, sí, sí, tienes razón, pero normalmente o sea, sí, para revisarlo ayuda, pero más que todo en el entrenamiento, cuando estás como usándolo varias veces al mismo tiempo y es como que cada una de esas diciéndole lo estoy bien o mal. En el CPU normalmente estás generando un modelo una vez. Hay cosas que, o sea, que serviría para realizarlas, pero si estás usándolo solo un usuario, digamos, ya si sos OpenAI y te están llegando 5.000, o sea, 5 millones de ceros al segundo, es diferente, pero si es un usuario, o sea, el CPU es secuencial, pero sí logra paralelizar hasta un cierto punto y es bastante potente. O sea, como que. Y estas al final son solo como que computaciones lineares, ¿no? O sea, no son computaciones súper complicadas, no es como que. O sea, incluso si vos pensás como que usar tu compu y abrir una ventana y abrir el internet y conectarte con el internet, un montón de cosas que están pasando al mismo tiempo, es súper complicado, entonces tú lo haces súper bien. Entonces, esto es puro así como que hacer multiplicaciones lineales y no lineales una después de otra un montón de veces, o sea, solo, no es una, mi punto es de que no es así una cosa súper que involucra un montón de pedazos de procesos. Entonces yo creo que, o sea, el limitante principal va a ser el RAM. Si lo que quieren es como que ya tienen una investigación que quieren extraer sentimiento de texto o quieren generar tal vez un poquito de texto, pero no, obviamente no para hacer un producto que van a vender, sino como para hacer una investigación o algo, ese va a ser su limitador principal, el RAM. O sea, meterlo en memoria, lograr tener suficiente memoria como para que quepa el modelo entero ahí. Sí, muerto. Okay. Sí. ¿Alguna otra pregunta de eso? No sé, ¿quieren saber más? O sea, no sé, o les está claro eso. Sí. Bueno, entonces les voy a enseñar, o sea, esto lo deberían de tener ustedes. Entonces, si ustedes ahorita ven, ayer les enseñé el repositorio de GitHub, ¿no? Que es este aquí. Entonces ustedes pueden, o sea, ustedes podrían ir acá y descargárselo, solo download zip y aquí van a descargar todas las diapositivas y todo el código. No sé si alguien vio las diapositivas ayer en su compu, si las logró realizar, bueno, no importa. Pero también podrían como que abrir una terminal como esta, si alguien tiene como que, y se usan Git y solo hace como que Git clone y clonar esto, si quieren aprender un poquito de Git. Y si corren esto en su terminal, ahora van a tener eh, o sea, todos los archivos que tengo acá con Git control, entonces, donde pueden hacer cambios y después seguir los cambios y bueno, si quieren saber un poquito de Git, pero eso no es tan importante. El punto es de que van a tener esto. Y aquí lo que les estoy dando, ven aquí, ven estos, sí, ¿verdad? ¿Sí ven bien o no?
Aquí hay dos archivos esencialmente. Hay las diapositivas, aquí está todo el código para crear las diapositivas y un HTML donde pueden ver las diapositivas si quieren, o sea, si quieren volver a ver lo que vimos ayer. Y lo que vamos a ver hoy es esta parte del código. Y lo estructuré más o menos como se haría una librería hoy en día, como para que se den una idea. Normalmente tenemos como que aquí están los requerimientos, entonces si ustedes tienen Python, pueden crear un virtual environment e instalar todo, o sea, y solo decirle como que, o sea, yo ya tengo uno acá, pero pueden crear si es que no les puedo explicar, depende si tienen Windows va a ser un poquito diferente, van a tener que usar Conda, pero yo no tengo Windows, para no tener que usar Conda. Pero esencialmente pueden crear un virtual environment y, o sea, activarlo, por ejemplo, instalarle estas cosas y deberían de poder usar todo el código que yo les estoy dando acá. ¿Ok? Entonces ya tienen Python, preferiblemente uno nuevo, usen tipo después de 3.10. Mejor si solo instalan 3.12 de una ya. ¿Ok? Se instalan los requerimientos y deberían de poder runner todo esto. Y lo que vamos a hacer aquí es solo como que ok, empecemos por los datos. Así nos hacemos una idea de qué está pasando aquí. Yo creo unos datos como que sintéticos de esencialmente cómo serían unos datos de salud, de un servicio de salud, de un hospital o de todo un servicio de salud de un país. Entonces uno tendría usuarios normalmente. O sea, tenemos un dataset de usuarios. Los dos son tabulares. Son CSVs. ¿No? Simple. Tenemos el ID del usuario que va a identificar el usuario el cumpleaños del usuario, el sexo del usuario y el área donde nació. ¿Ok? Entonces son solo variables que identifican al usuario. ¿Ok? Esto lo vamos a usar para construir bueno, los dos lo vamos a usar para construir la secuencia, pero solo quiero que vean cómo normalmente van a ver los datos en crudo, digamos. ¿Sí? Y después tenemos datos de diagnosis. Diagnosis. Tenemos lo tenemos que poder, o sea, ligar a un usuario, ¿no? Entonces tenemos el identificador del usuario, tenemos la diagnosis y tenemos la fecha en la que sucedió la diagnosis, ¿no? Entonces, esencialmente, nosotros es como que los hospitales, uno va al hospital, uno al doctor lo ve, hace una diagnosis y normalmente va a una compu y, o sea, uno le da su tarjeta de salud, ellos saben, los tienen uno identificado, le hace la diagnosis, si es una diagnosis, pues normalmente si es algo simple, pero si es algo serio y necesitan darte medicinas o necesitan recuperarte en el hospital, necesitas que dormas ahí, van a meterlo como que en tu historial médico, van a decir hicimos tal diagnosis. Normalmente todos los países tienen un estándar de diagnosis, entonces como que si es como que un tipo de cáncer empieza con 8 el primer número, cáncer de un cierto tipo. O sea, de huesos tal vez es un 7 y así. Entonces, normalmente es un código de una cierta cantidad de números que identifica todos los diagnósticos que se puede hacer un doctor. Entonces, una vez lo hacen, ellos lo meten en la compu y hay un récord de esto, ¿no? Y esto lo hacen como que por necesidad todos, porque sirve tener estos datos. Lo que pasa es que son privados. Obviamente no se pueden acceder a ese tipo de datos, son increíblemente privados. Pero ahora está la idea de que tal vez podemos usar esto para como que modelar la secuencia de diagnosis de una persona, como modelaríamos la secuencia como un texto, ¿no? Usando transformers y encontrar correlaciones en eso. Tal vez le meto otras dimensiones como su vida laborativa o su vida educativa también. Entonces ahora puedo construir la secuencia de vida de una persona y tal vez una experiencia laborativa a un punto va a tener un impacto en una diagnosis en el futuro, ¿no? Tal vez si sos un minero por 20 años vas a tener un cáncer de pulmón muy probablemente y puedes encontrar todas esas correlaciones, ¿no? Y modelarlas. Esa sería la idea, digamos. Entonces lo que tenemos es un poquito como el ejemplo que les di ayer, solo los usuarios, la diagnosis y la fecha en la que se hizo, ¿no? Y así se ven los datos en realidad. Y aquí puse como que una cosa que genera los datos, porque no son datos de verdad. Obviamente no les puedo dar datos de verdad. Entonces solo les puse cómo lo generé. Aquí hay si ustedes corren esto, lo genera los datos nuevos, pero solo para que sepan, pues si les interesa, pero no los necesitamos aquí. Ok, entonces, em, ok, vieron los datos, ahorita los básicamente vamos a transformarlos en secuencias
tokenizar las secuencias. Bueno, vamos a tokenizar, sí, transformar las secuencias, tokenizar las secuencias, extraer embeddings o crear vectores numéricos, crear un modelo, entrenarlo. O sea, esto hace todo, de principio a fin. Pero, Una pregunta en sí, general, sí. más o menos cuántos atributos tienen los datos. Tú mostraste ahí 4. Ajá. En general, un modelo de esos real, porque tú simulaste los datos, ¿sí? Sí, ajá. Un modelo real, ¿cuántos atributos tiene? ¿Cuántas columnas puede llegar a tener? ¿Para el usuario o bueno, o sea, Para el usuario, sí, o sea, bueno, la verdad es que, mira, o sea, yo por ejemplo estoy trabajando con este tipo de datos en Italia, pero como que hay leyes que protegen la privacidad de los ciudadanos. Y es más, hay una ley europea que lo protege como si fuera un derecho constitucional, entonces es una cosa súper seria. Entonces, de base, el dato que existe en algún lado te dice todo. O sea, te dice, o sea, si hay un récord de dónde vos naciste, que probablemente hay, sí, pues sí, al menos que tengas una edad, pues, pero probablemente hay un récord de dónde yo nací. O sea, solo porque fuiste a registrar, cuando uno nace, va y se registra al niño y le da un nombre, como que saben en dónde te registraron, entonces tenemos un área donde tú naciste bastante específica, tenemos una fecha específica, tenemos el sexo de la persona que también está registrada, tanto médica como en el registro civil. Eh, o sea, ¿qué más? Esto, vos tenés que empezar a como, porque todos estos procesos, o sea, cada vez que compras un carro, vas, o sea, y lo registras y pones tu nombre y tu licencia, todo eso existe ahí, ¿entendés? O sea, como que no es fácilmente accesible porque realmente son diferentes instituciones públicas que tienen que poner de acuerdo para unir esos datos, pero en teoría existen. Los datos que yo tengo ya se hace, antes que me los den a mí, que ya de por sí son como que los tenemos en un servidor, o sea, como que desconectado al internet, súper privado, que nadie puede acceder y como que con, ¿no? Un montón de protecciones. Ya de por sí, antes de que nos lleguen esos datos, pasan por una serie de anonimizaciones, digamos. Entonces ya no me dicen, por ejemplo, el exacto lugar, el exacto registro civil donde te registraron a mí o a ti. Me dicen como que el área o la región o digamos el estado, tal vez. O sea, ya lo van deduciendo. Pero, por ejemplo, la fecha de tu nacimiento es más importante. Entonces, pero requiere, hay mucha política. Estos son como que años donde como que... pero tú cuando vas a hacer un modelo, Ajá. más o menos, ¿cuántos atributos tiene? Bueno, de salud tenemos 5 diagnósticos principales. La fecha, el hospital. 5 o 10. Sí, pero por ejemplo de trabajo tenemos muchos más, porque sabemos cuánto ganas, en qué área trabajas, el tamaño de la empresa, el sector en el que trabajas. Eh, Sabemos la posición en la que estás, sabemos el sector de la empresa, pero también el sector en el que tú trabajas. O sea, hay más, sí, depende un poquito. Pero sí, tampoco hay tantos, hay como que, pues sí, ponete que entre 5 y 20 por evento, ¿no? O sea, pero aquí es simple, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Bueno, tenemos una hora, así que si quieren podemos ver. O sea, aquí todos saben usar Python o no han usado Python. Sí. Bueno, si no, les vamos a dar una introducción acá. Entonces, o sea, esencialmente lo que estamos haciendo es, o sea, y esto lo van a tener ustedes, así que no es como que lo tienen que entender ahorita, pero yo creo que les podría servir si lo quieren usar algún día. Entonces, más para darle una idea a ustedes lo que hay y, pues sí, si algún día lo quieren usar, lo pueden usar, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es solo leyendo ese dato tabular que vieron. Solo estoy asegurándome de que las fechas sean fechas y ya, tengo un dato tabular salvado de la población, de los usuarios. Ahora lo que hago directamente aquí es esto que se llama data split, que es dividir o sea, los usuarios son mis datos, no son mis observaciones. Y ya cuando yo quiera entrenar el modelo, voy a tener que dividirlos o sea, hay usuarios que quiero ver, usuarios que no quiero ver, quiero que sea aleatorio para poder ver cómo está yéndole mi modelo. Entonces aquí yo de una lo que hago es dividirlo en train, validation y testing IDs, de acuerdo a un porcentaje que aquí se puede controlar, ¿no?
Y un seed, porque esto es algo random, pero, o sea, es un seed porque es pseudo random, pero bueno. Entonces hago 70% de la población la meto para entrenar, 15% para validar y 15% para hacer el test. ¿Ok? Y esto lo hago de una. Entonces, si corremos esto, pues ya, carga a los usuarios. Tengo que elegir el environment que lo quiero usar. O sea, carga a los usuarios y aquí podemos ver los users. Los users, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Espérame. Mucho, mejor. Ahí, más. Está bien, parce. Está bien. Sí, ahí. Va a quitar esto que igual no sirve. Ah, bueno, aquí ya. Entonces, sí, como les dije, hago la división de una, ¿no? Y hay, o sea, y hay, entonces aquí yo podría ver, ya me los divide en, o sea, en las tres secciones. Entonces, por ejemplo, aquí tengo los identificadores de todos los que están en el en el training IDs. Entonces ya tengo de una un objeto que incluye toda esta información. Tiene los datos, tiene los identificadores, una columna de identificadores y además tiene como que una división de todos los identificadores entre las tres secciones, ¿no? Ok, y después tengo que hacer lo mismo con la salud, que también hay otro objeto, porque a Python le gustan los objetos. Si han usado R, o sea, solo R le gusta más mucho las funciones, Python es todo sobre objetos, pero la lógica es similar, es solo como que se lee mejor. Y entonces aquí lo que tengo que hacer es que, o sea, primero los leo y después solo me aseguro de que como que no haya ninguno que no tenga diagnosis que como que inexistentes, porque ese punto no me importa. Si hay algo corrupto o si hay un dato que no existe, pues lo ignoro. Me aseguro que las fechas sean fechas y normalmente también puedo limitar las fechas. Tal vez digo, solo quiero secuencias que terminan, o solo quiero que las secuencias terminen hasta el 2015 o el 2020 por diferentes razones. Por ejemplo, nosotros no teníamos datos muy limpios después del 2015, porque además estos datos hay que limpiarlos, entonces era como que, bueno, vamos a limitarnos al 2015, hacemos nuestro análisis ahí, solo porque los datos todavía no están listos hasta el 2019. Em, y después vamos a identificar, o sea, vamos a hacer que el dataset, o sea, sí, el dataset, el dataframe, el pandas dataframe, esté identificado por el ID del usuario, porque eso va a ser como que el elemento que va a identificar todos mis factores, o sea, todos, sí, todo de aquí en adelante. Y lo que voy a hacer es de que si se acuerdan, o sea, las diagnosis eran números. Vamos a ver, abrirlos. Entonces son números, ¿no? Son números que identifican, pues sí, diferentes diagnosis. Y lo que voy a hacer es de que lo voy a convertir en un string, en una, ¿sabes? Es un string, ¿sí? En general. Evidente. Bueno, eso es solo letras en vez de números. Y se lo voy a pegar a esto. Y entonces ya, esto es como que el punto donde lo estoy tokenizando. O sea, ya es como que si fuera una palabra. Lo estoy convirtiendo en una palabra, esencialmente. Estoy diciendo, el diagnóstico se va a volver una palabra. ¿Ok? Entonces ahora es como que tengo una serie de palabras para cada usuario identificadas por fechas. ¿Ok? Y se va a ver un poquito así. O sea, aquí está el usuario, ¿no? Esta columna es la identificadora, entonces está identificado por el identificador del usuario. Cada usuario tiene diferentes diagnosis que suceden en diferentes fechas. ¿Ok? ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Entonces estoy cargando los datos. Ahora vamos a tener que crear un corpus. O sea, aquí estamos usando términos como que si fuera lenguaje.
porque pues todo esto está muy correlado con el lenguaje. Entonces como que diré, esto es todo mi texto, esto es todo, este es el libro entero de todas las personas y lo que les, lo que han vivido esencialmente, ¿no? Entonces, ok, prácticamente voy a construir oraciones y estas oraciones van a ser, o voy a construir secuencias que van a ser para cada individuo y cada individuo va a tener oraciones. En este caso, cada oración tiene una palabra, que es la diagnosis. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, cuando estoy trabajando de trabajo, tal vez tengo más características que describen o incluso en este caso, tal vez tengo más de uno, o tengo otra información de que identifica dónde está cada uno de los, o sea, que identifica el evento. No, no es solo, tal vez tengo cuánto ganas, pero también tengo cuánto, en qué empresa trabajas y en qué lugar trabajas. Entonces, eso va a ser una oración, digamos. Un evento es una oración y la vida de la persona va a estar compuesta por oraciones. ¿Ok? Entonces, una vida de una persona va a ser un párrafo, si quieren, ¿no? ¿Ok? Hecho de oraciones, que son eventos que suceden secuencialmente. Tengo que ordenarlos en el tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy haciendo acá, esencialmente. Y es importante que, o sea, o sea, que sucedan, ordenarlo por tiempo, ¿no? Entonces, y saber cuántos suceden, porque si se acuerdan, ayer, o sea, tenemos el token, pero también vamos a tener una posición de ese token, en absoluto, relativo y en la posición en la secuencia. Entonces, yo tengo que mantener toda esta información, o sea, no es solo de construir la oración, pero tengo que saber cuándo sucedió esa oración. Entonces, sabemos que la oración sucedió toda en la misma fecha, ¿no? Porque, o sea, son solo características que describen un evento que sucedió en un momento en el tiempo. Y ese momento en el tiempo va a suceder cuando yo tengo una cierta edad, en una cierta fecha, y va a estar en una posición en la oración, ¿ok? Esas son las tres dimensiones de tiempo que tengo que tomar en consideración cuando le dé esta secuencia a mi modelo. Entonces, solo estoy ordenándolo de acuerdo a esto, estoy combinando las secuencias para que sea oraciones y después todas las oraciones para cada usuario, ¿no? Y después sabiendo que cada oración depende de cada usuario. Ok, esto es lo que está sucediendo aquí esencialmente. Y también lo que voy a hacer es de que en vez de darle como que fechas, como que años, incluso 2000 o 2001 o 2003, empiezo a estandarizarlo. Entonces empiezo a decir, bueno, mi primera fecha es el 2000, entonces voy a estandarizarlo en 1999, así todo empieza de uno hacia adelante, ¿no? Es solo estandarizaciones que son útiles numéricamente más adelante. Pero esto lo está haciendo todo el mismo objeto, así que aquí deberían encontrar todo. Esto solo prepara el dato. Esto se toma un poquito porque tiene que ordenar y después tiene que crearlo y después juntarlo. Espero que no me dé errores porque si no, sí, valimos. Pero bueno, eventualmente se va a ver así. ¿Ah? Bueno, entonces ahora lo que dices, bueno, pero también lo uní con los usuarios. Y entonces al final el corpus se va a ver así. Tenemos oraciones, en este caso tienen un token en la oración, pero aquí podrían haber más cosas, ¿no? Más características. Todas separadas por un espacio, como que si fuera texto. ¿Ok? Esta es la fecha o el número de días desde mi fecha de referencia, que es el 2000 cuando sucede el evento. ¿Ok? Entonces, este punto me indica el tiempo relativo. Bueno, esta es una columna el año que nació el usuario, pero eso es solo útil para construir su edad, o sea, la edad que tenía cuando sucedió la oración. ¿Ok? Y ese es el área en la que nació el usuario. ¿Ok? Y ese es el ID del usuario. Entonces ahora ya tengo todo. Ahora uní las dos. Tengo los, las oraciones del usuario, el identificador del usuario que se me va a servir después, su tiempo absoluto, su tiempo relativo, y después tengo características del usuario que me van a servir. Prácticamente lo que voy a hacer es que voy a poner al principio, voy a poner como que una oración que no sucede en el tiempo, la voy a seriar el tiempo esencialmente, que va a describir el usuario. Va a ser como que este es un hombre nacido en o sea, la macro área de Bogotá, ¿verdad? En un cierto mes, en un cierto año. Solo características que describen al usuario y de ahí voy a empezar con su vida, ¿no? Desde donde la puedo observar.
¿sí? Todos en el mismo ID. Sí, porque estos son todos que le sucedió a los mismos, a la misma persona, ¿no? Bueno, es más, yo creo que, sí, o sea, me imagino que después hay otras, digamos. Y ahí Sí. la Ah, no, porque es que elegí el ID, mira. Sí. O sea, le di un ID para que, El yo bloqueo. creo que sí, tú decías los tres elementos, esas son diferentes. tiempo relativo, eh, total y la posición, pero ¿cuál sería la posición? ¿Cómo se ve? Ah, bueno, entonces eso en realidad, ok, sí, buena pregunta. Eso todavía no lo puedo ignorar. Prácticamente cuando yo construya la secuencia, em, está inherente en la construcción de la secuencia. Entonces eso lo puedo ignorar eso lo voy a hacer solo hasta que cree el modelo. Cuando cree el modelo, cuando yo le dé el modelo de la secuencia, él solito va a decir, este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y de ahí va a sacar la posición en la secuencia, solito, solo para, sí. Esto solo porque son cosas que no va a poder adivinar, digamos, solo de ver la secuencia. ¿Ok? Después tengo que hacer un vocabulario de ese corpus. O sea, voy a agarrar el corpus, le voy a dar algunos tokens especiales, ¿no? Como los que hablé ayer. El padding, que es el que, o sea, hace que toda la secuencia tenga la misma largo. El class es uno que se pone al principio, es como el start, ¿ok? Tengo otro, o sea, tengo el mask que voy a usar ¿se recuerdan que, o sea, hacíamos el masking para el entrenamiento? Estos son todos tokens especiales que introduzco. También le doy o sea, todos los que existen para describir el usuario, que es masculino, femenino, y las macroáreas donde puede vivir el usuario, que son 6. ¿Ok? Y bueno, y lo único que voy a hacer es de que, o sea, esto lo que está haciendo, pues, se ve medio complicado, pero créame que es lo más simple o sea, que pude hacerlo y no es tan, o sea, lo único que está haciendo es contando cuántos tokens existen. Uno normalmente quiere hacer una limpieza. Entonces dice como que, bueno, si un token solo aparece una vez, aquí estamos hablando de que aquí tienen como 100 observaciones, pero si tuvieran como que millones de observaciones, uno esperaría que ciertos elementos, o sea, si hay un diagnóstico que nunca se da, es como que no lo voy a poder modelar bien. Entonces mejor solo lo saco, ¿no? De una, como que lo ignoro. Si no es suficientemente representativo. Esa es una última cosa que les quería decir, que ok, en este tipo de modelos, como que los datos son el rey, ¿ok? Solo recuérdense de eso. Como que no se pueden olvidar, parece magia, pero como que uno está limitado por lo que ve el dato. Si el dato no existe, el modelo no lo sabe, solo regurgita muy bien lo que puede ver muchas veces. O sea, uno requiere, por ejemplo, hay unos experimentos o sea, por ejemplo, un modelo puede identificar bien un árbol, muy bien, porque hay muchas fotos de árboles en un transformer que trabaja con imágenes, digamos. Hay muchas fotos de árboles en el internet, entonces un árbol lo puede identificar perfectamente. Bueno, fotos de árboles que además dicen que es un árbol, ¿no? Es diferente. Pero bueno, em, tal vez un secuoya, es un árbol muy común en California, ¿no? En los Estados Unidos, lo puede identificar muy bien porque ese tipo de dato existe muy bien porque tal vez es un equipo gringo que se encargó de ver los datos y tal vez el Internet tiene una predominancia de datos gringos o de fotos gringas, digamos, asumiendo. Entonces, ese árbol en particular tal vez lo puede identificar muy bien, te puede decir eso es un secuoya. Pero si ahora vamos y le preguntamos sobre un árbol específico que existe en, no sé, o sea, la Amazonas entre Venezuela y Colombia, como que un gen muy específico de los cuales hay pocas fotos en el internet, o sea, o pocas fotos que digan esto es este tipo de árbol, el modelo no va a poder identificarlo. O sea, es como que el dato va a ser el que va a limitar la capacidad y eso como que aplica, como que si ustedes trabajan con un modelo que trabaja con lenguaje, como que tienen que pensar, ok, ¿para qué se creó este modelo, no? Si es para hacer un chatbot, si estamos usando GPT, el punto del modelo es de que como que tal vez haga conversación o pueda como que, tal vez pueda resolver problemas, o sea, pero como que, por ejemplo, si quieren, tal vez no está particularmente hecho para un objetivo jurídico. Entonces, tal vez no puede como que argumentar como un abogado o escribir como un abogado. Ahora probablemente sí, pero solo porque ese modelo o sea, es una empresa gigantesca que lo ha logrado. Pero como que
Sí, mi punto es de que el dato limita el modelo siempre. No importa cuánto es bueno mi modelo, si no existe el dato, modelo no sirve, ¿ok? No, porque, sí. Entonces, sí, hago una limpieza y solo me quedo con, o sea, solo es para sacar mi vocabulario final, que es el de todos los tokens que existen en el corpus, ¿no? Entonces vamos a tener un vocabulario que es un poquito así, o sea, es solo, o sea, va a estar los especiales al principio, la categoría y, o sea, y todos y todos los diagnoses. Al final tengo 175 elementos, o sea, relativamente poco, pero incluso como que si como que, o sea, como que si tienen esos historiales enteros de un hospital o de varios hospitales en toda Colombia, o sea, esto no va a llegar a 1000 o 11000 tokens, o sea, como que no necesitan, no, o sea, un language model tiene vocabularios de 100.000 tokens. Entonces, ok, entonces ya tenemos el vocabulario, ya tenemos el corpus, estamos listos para hacer el task, porque entonces ahora, si se recuerdan, todo depende de qué, cómo entreno el modelo. Entonces, de ahí iniciamos de el objetivo que le vamos a dar al modelo, ¿ok? Este es el primero, este es el masking, ¿no? Porque es un BERT, ¿ok? Se recuerda que solo extrae una representación latente y pone atención a toda la secuencia sin importar cómo está ordenada, ¿ok? Y lo que le vamos a enseñar es de que vamos a agarrar la secuencia, las vamos a construir, vamos a esconderle ciertos elementos y le vamos a preguntar qué hubiera habido ahí y vamos a entrenarlo para que aprenda a entender qué hay ahí. Y eso un poquito le enseña a aprender o sea, el contexto en una secuencia o en el lenguaje le enseña como que decir, como que uno así en teoría aprende el lenguaje si lo piensa, ¿no? Es como que, pues a pura práctica nosotros, solo a pura repetición, pero nuestros papás nos hablan y nos dicen, como que nos enseñan a entender qué va en el contexto. Entonces, este es el primero. Y, o sea, lo que está haciendo, como que no quiero, o bueno, o sea, lo que está haciendo es literalmente eligiendo en manera aleatoria. Y lo que pasa es de que esto después tiene que ir como que en secuencia, ¿no? Yo le voy a dar al modelo y yo me espero de que como que no solo tengo que construir un montón de secuencias con máscaras. Lo que quiero es crear algo que me da una secuencia con máscara y y si yo se lo vuelvo a pedir, me da la otra secuencia con máscara y lo vuelve a hacer. Y si termina los datos, regresa otra vez al principio y me vuelve a dar una secuencia, no con la misma máscara, pero con otra nueva máscara. ¿Ok? Entonces es solo, tiene que ser algo que funciona como que iterativamente, ¿sí? Eso para aumentar la gente. Sí, sí, porque si vos le das siempre la misma máscara en el mismo lugar, va a aprender solo a eso, solo eso. Es más, ni siquiera, o sea, otra cosa que se ve aquí es de que, o sea, como que, porque hay que tener cuidado con otras cosas, como que de base como que no quiero que, o sea, yo siempre me voy a esperar de que voy a saber los factores o sea, los elementos del usuario. O sea, yo sé cuándo el usuario va a haber nacido, su sexo, como que no quiero que adivine el sexo del usuario. Ese no es el objetivo del modelo. El objetivo es que genere, o sea, historia clínica, ¿no? Entonces no quiero darle más que ese primer 10%, es solo cosas que, pero también 10% de las veces, ¿dónde es que está? Yo creo que es esto. Bueno, 10% de las veces lo que va a hacer es que en vez de darle el token máscara, le va a dar un token random. Pero igual le va a preguntar qué debería haber estado ahí. Porque, o sea, en Roberta o en Bert, pues en Robert se dieron cuenta de que si solo o sea, si solo le das la máscara, siempre solo va como que verificar la máscara. Entonces, de vez en cuando querés darle no la máscara, pero algo random y decirle aquí, esto no debería estar acá, que debería estar acá. Entonces, sí, sí. Lo que era como un componente de creatividad. ¿No? O sea, si yo creo también como creatividad. Yo diría que es más como que para que no,
como que para que no encajarlo, no meterlo en una caja que aprenda solo a hacer una cosa. Y luego es muy determinante eso. Sí, supongo que eso es creatividad, sí, diría Camila. También fue la- Pues sí, aprender a ver afuera de una caja específica que es máscara, qué hay en la máscara. Sí. Sí, entonces sí, podrías verlo como creatividad, que es un poquito ya filosófica la cosa, porque qué es creatividad, qué es humano. Una máquina fue, bueno, no sé, pero, o sea, sí. La cosa es de que esto, pero crea una cosa iterativa, ¿no? De que, o sea, es prácticamente una serie de funciones. Yo le voy a decir un porcentaje de la secuencia que quiero que le ponga una máscara. Y yo, o sea, como que iterativamente yo le puedo seguir dando documentos. Aquí y ahora ya llamo documentos a la vida de una persona. Yo le puedo seguir dando documentos. Él va a agarrar los documentos, los va le va a poner una máscara de manera aleatoria, entonces en diferentes lugares cada iteración. Y solo yo le puedo seguir pidiendo para que yo ya cuando cree mi modelo y lo mande a entrenar, o sea, lo puedo entrenar a infinito si quiero. Como que no tengo una limitación porque generé muy poco, es solo una cosa que funciona iterativamente. O sea, no depende de niente, de nada, es una cosa que tú tienes que elegir. O sea, la mayoría de estos parámetros no tienen así una ciencia detrás del por qué. Es más como que hay un poquito de estándares. O sea, si lees como que Roberta te dice 30% y pues, prácticamente toda la gente hace eso. Sí. Entonces y también aquí lo que le damos es, le decimos la máxima, lo más largo que puede ser una secuencia. ¿Ok? Entonces, así para que cuando ya cree las secuencias, o sea, ahora porque lo que le estoy dando, si se recuerdan, es el corpus, un vocabulario que lo ayuda, porque una vez tengo el vocabulario, puedo como que, porque ya cuando quiero las matrices, no quiero como que una matriz que esté identificada por elementos del vocabulario, quiero una matriz que esté identificada por números, como debería ser una matriz. Entonces yo el vocabulario lo o sea, lo mapeo a números y los números a filas de una matriz y entonces solo puedo extraer elementos de la matriz em, sabiendo el vocabulario ahora ya no es una secuencia, pero es una secuencia de números que representan tokens. Bueno, pero también va a ser como que una lungueza suficiente, ¿no? Y entonces, si es muy largo, lo va a cortar, si es muy corto, le va a añadir para que todo sea igual. Porque ahí sí el GPU, o sea, todo le gusta paralelo, entonces tiene que pasar todo el mismo tamaño. Sí, es solo una serie o sea, supongo que ahorita obviamente no van a entender como que no creo que tenga mucho sentido como que meterme a explicarles porque, pero lo tienen acá, yo creo que lo tienen en la manera pues, más simple posible y como que si se meten ahí lo leen, lo van a entender pero es solo, esa es la lógica de lo que está pasando. ¿Ok? Y ahora sí llegamos o sea, el pedazo que hace el entrenamiento, ¿no? Y yo aquí uso PyTorch Lightning, que es muy famoso, escala súper bien y, o sea, si jamás quieren hacer esto, se los recomiendo porque sirve tanto para un proyecto chiquitillo con poquitos datos como para un proyecto enorme con muchos datos e incluso si tienen varios GPUs en paralelo, la cosa se pone bien complicada porque uno tiene que decidir como que dónde voy a mandar los datos, cuál es la manera más eficiente de mandarlos. Si un modelo es muy grande, tal vez no cabe entero en un GPU y hay un montón de truquitos para como que dividirlo por pedazos y meterlo en diferentes GPUs. Eso ya es así una onda bien compleja. Pero esto te ayuda mucho, tiene muchas utilidades para hacer todo eso. O sea, desde algo súper simple que podrías correr en tu compu hasta lo que hace. O sea, yo estoy bastante seguro, no sé, nunca he trabajado ahí, pero OpenAI probablemente usa Lightning, PyTorch Lightning, porque, o sea, es como el estándar. Em, entonces, sí, esto es lo que tiene, o sea, estas funciones tienen una cierta como que estructura. Ellos prácticamente te dicen, mira, créame tres objetos, un objeto de dato, un objeto de modelo y no, dos objetos. Creamos un objeto de datos, un objeto de modelo, dámelos, que funcionen de una cierta manera, que sigan un estándar, dámelo y yo te hago, y todo lo demás, o sea, me encargo yo. Eso es prácticamente cómo funciona. Y esto es muy, o sea, esto te hace la vida muy fácil. ¿Ok?
Y ese es el de datos, entonces lo que aquí estamos creando es uno de datos. Solo le estamos, o sea, le estamos haciendo nuestro esencialmente. Eh, y lo que te piden son estas tres cosas. Lo que quieren es un train data loader, un test data loader y un validation data loader. ¿Ok? Solo quieren que una función llame un training set, una función llame un test set, una función llame un validation set. ¿Ok? Solo con los usuarios que están en ese, en ese, en ese grupo. ¿Ok? Y o sea, aquí esencialmente esto es lo que está haciendo. O sea, como que ahora lo que le di es el corpus, el vocabulario y el objetivo del modelo, ¿no? Entonces, lo que hace este código esencialmente aquí es como que, o sea, bueno, y también, entonces, porque aquí también ya le empezás a decir el batch size, ¿no? Que es el tamaño de cuántos usuarios le voy a dar a la vez para que cuántos va a aprender a la vez. Entonces, porque uno hace, uno se mueve en el gradiente en base a una serie de observaciones y entonces cuánto les voy a dar a la vez para saber dónde moverse, ¿no? Sí. Em, entonces lo que hace es de que sabiendo el objetivo, le da como que las características del objetivo a al corpus, que llama al vocabulario y dice, bueno, esto traducime los números para que después yo, y a secuencias, para que después yo le haga las cosas que quieren que haga, o sea, ponerle una máscara a cada uno, pues el 30% de la secuencia, me asegure de que tiene la misma, que sea de un largo específico, que no sea demasiado corto, etcétera. Y de ahí y lo meto en una matriz. Porque al final lo que quiere el modelo es números, matrices o tensores, pero en este caso son matrices. Entonces yo solo tiene que ser una matriz de números, punto. Entonces yo lo que le voy a dar es una matriz de números ya con todo hecho. Y otra serie de como que me voy a recordar de cuál era la secuencia verdadera, ¿no? O sea, me tengo que recordar de cuál era la matriz verdadera antes de que yo le pusiera las máscaras. Porque después tengo que usar esa matriz para ver si se equivocó o cuánto se equivocó, o si está en lo correcto. También le meto un identificador solo como que para tenerle el ojo a la onda. Pero sí, eso es lo que hace. Y prácticamente lo hace para el train, el test y el validation. Dice que tal vez se ve como que, pero no es, o sea, solo lo hace bien ordenadito. Hay tanto porque solo como que es bien ordenadito, porque entre más ordenaditas están las cosas, es más fácil que funcione todo. Yo no me acuerdo si Clorí lo de antes, porque no. Sí, ya. Entonces aquí la está preparando, ¿eh? Aquí también se va a tardar un poquito porque tiene que como que preparar. No, bueno, no tanto. Está corriendo bien. Ok, y ahora, va, ahora sí llegamos al tren, finalmente. Ok, porque ya tenemos todo listo. Ok, estamos ready. Tenemos solo que ver la parte más difícil del modelo. Y entonces, este es el modelo. Y entonces, es también un Lightning Data Module. Y entonces aquí también ellos te dicen, dame una cosa que me genere los datos, dame una cosa que me genere el modelo en PyTorch y yo me encargo de lo demás. Ese es lo que hace PyTorch. Lightning. Y entonces lo que vamos a hacer es definir un modelo y veamos si puedo, ok, veamos, ok. Probemos, probemos. No es muy difícil, ¿ok? Aquí está, o sea, si ven, lo que quieren ellos que vos me digas, dame un modelo hacia adelante, o sea, dame un modelo donde yo te doy algo y vos me das el resultado, ¿ok? Ese es el forward, o sea, para adelante, es el modelo para adelante. Y lo que está haciendo es de que yo le doy un batch, yo le doy un grupo de inputs, ¿ok? Un grupo de secuencias, un grupo de usuarios, todas sus secuencias ya listas para entrenar como matrices, se las doy la primera cosa que hace es pasarla por el transformer. Esto tiene el transformer entero, el BERT, o sea, los bloques de BERT uno después del otro, pum, lo hace todo, me regresa al final. Y después tiene el decoder del Mass Language Model, que solo, ¿se recuerdan que el Mass Language Model tenía como que un último, como que
Neural Network y después el softmax, solo para que me dé las probabilidades. Es este. Entonces, este hace el softmax para que me dé las probabilidades. Este pasa el transformer y este solo me da el softmax. Y entonces ya tengo mi predicción. Tengo para cada uno de los usuarios, en cada uno de los elementos que estamos interesados de ver si me equivoqué o no, una probabilidad de cuál, para todo el vocabulario, probabilidades para cada elemento para que yo elija una. ¿Ok? Y aquí esto hace con otro objetivo, pero que no les expliqué así que por eso otro objetivo, porque el Bert original como que hacía esta cosa donde también a veces volteaba la oración, o la volteaba o la revolvía toda y le decía, otro objetivo era, va, decime si está normal, si está revuelta o si está al revés. Entonces, estos eran los dos objetivos, era el masking, pero también el otro al mismo tiempo. Entonces, la idea era que esto funcionaba para que aprendiera el modelo todo, ¿no? De ahí Roberta salió y dijo, no, 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 esto en realidad no importa. Yo hice un montón de ejercicios y gasté millones de dólares en GPUs y me di cuenta que solo esto es suficiente. Entonces Roberta esencialmente lo que hace es decir, Dios, esto es suficiente. Pero bueno, pero igual yo lo puse porque, no sé, creo que es importante. Em, Y ya, o sea, eso es todo. Y de ahí como que, entonces, aquí lo estoy, y al final me da las predicciones, ¿no? Eso está solo devolviéndome las predicciones que vimos antes. Y lo único que hace es extraer el target, o sea, lo que era el verdadero, lo que estoy verdaderamente buscando para las dos opciones y la loss, o sea, ver si se equivocó o no, darle una penalización o decirle te fue bien. Y eso es todo. Entonces eso ya es el final. Esto ya es la loss. Esto ya es lo que después vamos a agarrar el gradiente de esto y en base a ese gradiente nos vamos a mover hacia un punto que es más optimal, ¿no? Ok. Y de ahí si quieren ver un poquito de, o sea, este sería el encoder, que en realidad, o sea, yo creo que es bien claro. Lo bonito de Python, lo que hace Python brillar, es de que en realidad si uno lee las cosas, o sea, son bien fáciles como que de entender. Como que ya si uno se mete, o sea, mucho más fáciles que otros lenguajes. Entonces, lo único que estamos haciendo es que primero tenemos en los embeddings, ¿no? Porque lo primero que, ahora tengo una matriz de números que representan tokens. La primera cosa que tengo que hacer es que para cada uno de esos elementos elegir la fila de la matriz de embeddings, que es el embedding del token, ¿no? Y aquí adentro, al mismo tiempo, va a elegir, va a ver la secuencia, los elementos, y va a decir este es primero, segundo, tercero, y los va, y va a ver, porque también tengo, aquí también metí, porque en realidad no es una matriz, no es una matriz, es un tensor, porque tiene los elementos del vocabulario, como una, en una matriz, de ahí tiene la edad, y de ahí tiene el año en que sucedió. Entonces es como que tres dimensiones donde es como que usuario, bueno, usuarios, secuencias y de ahí como que tokens, edad y año o fecha. ¿Ok? Entonces usando eso que yo le doy, él me puede dar el embedding, ¿no? Ya se calcula el elemento del vector, de la matriz que es el vocabulario, del vocabulario, o sea, de la palabra, del token. Después usa time to bake para hacer como que el tiempo relativo, el tiempo absoluto y de ahí el tiempo de la posición y la secuencia, los pone todos juntos y ya me da como que embeddings, ¿no? Ya me da solo vectores para cada uno de los elementos listos. Y de ahí lo único es los encoders por layers, como se los enseñé. O sea, es solo literalmente una lista de layers, que solo va a ser secuencialmente una después de otra. ¿Ok? Eso es literalmente como que, o sea, como que si uno lo ve ahí, yo creo que ya. Entonces, por ejemplo, va, o sea, veamos los embeddings como que tiene los positionals de age, los de años, de ahí el positional de la posición en la secuencia, cada uno tiene su manera, que es un objeto que pues pueden ir a ver si quieren, la conexión que hace entre todos ellos. Entonces solo como que une todo y como que te da al final lo que quiere, o sea, lo final y de ahí el encoder layer, o sea, si se dan cuenta, fíjense, yo siento que se lee, o sea, como que está haciendo. O sea, está haciendo multi-head attention, ¿no? O sea, varios attention en paralelo que los conectan con un residual y una normalización
Entonces, recuerdan que pasa por abajo, hace attention y de ahí lo conecta. Estos dos, uno sobre el otro, y de ahí otro supplier, otro residual con normalización, y el feed forward, que es solo una red neuronal un poquito complicada. O sea, lo que vimos ayer, solo los... Es decir, podría abrir el... Pero bueno, pero yo creo que se entiende, ¿no? Sí. Y eso es un encoder layer, y solo hace X número de esos, que yo puedo decirle cuántos. ¿Ok? Ok, entonces eso es, o sea, ese es el BERT. Eso es lo que está haciendo esto cuando yo después le digo, o sea, hacémelo, boom, está haciendo todo eso, ¿ok? Y de ahí este es solo una simple, o sea, el mass language es solo una lineal, otra lineal con una activación que es como que un relu o un silu, o uno puede elegir. Todo esto son variables que uno puede elegir. Y entonces, ok. Y así vamos acá, tenemos los parámetros. Entonces, estos son todos los parámetros libres. ¿Y cómo elegimos esto? Pues la magia. No, se basa, es un poquito como que, es un poquito, es bastante a prueba y error, literatura, entender y como que experiencia, o sea, no hay como ciencia cierta en ese sentido, ¿sí? Sí, ok, sí, entonces lo que haces normalmente, lo estándar es de que vos tenés una idea más o menos por dónde querés estar, ¿no? O sea, como que uno lee la literatura, sabe el tamaño de su modelo, que haces una idea, un poquito de experiencia y decís, bueno, tampoco tiene que ser enorme, yo quiero estar por acá. Y le decís, y entonces lo que haces es de que hay algoritmos de que le das un espacio. Entonces, por ejemplo, el problema es de que uno tiene muchas variables. Entonces, como que uno tiene que elegir normalmente, decir, bueno, quiero elegir el hidden size, ¿no? Que es el tamaño del embedding. O quiero elegir el tamaño del feed forward, el tamaño de la transformación de feed forward que hay al final del transformer. O quiero elegir el número de heads que hay en el multi-head multi-head attention. O quiero elegir la activación que voy a usar. Estoy usando Gelu, pero tal vez quiero usar Silu o Relu. Y, o sea, y ninguna de estas tiene como que ciencia cierta. O sea, estas se desarrollaron porque como que la gente las usaba las que tenían, se creaban problemas y decían, ah, pero si hago aquello, tal vez, o sea, como que veían los problemas y decían, ah, yo creo que esto podría ayudar. Testaban, eventualmente probaban algo que resolvía su problema y decían, hey, usen esta en vez que la otra, ¿no? No hay como que, es solo como que te ayuda a que las cosas sean más, vayan más suaves, con todo funcione. Pero bueno, mi punto es de que, o sea, si vos querés, si vos me decís, o sea, yo quiero explorar todo, o sea, yo quiero elegir todo, o sea, es un problemón porque lo que va a hacer el modelo es de que va a empezar a como que elegir combinaciones de cada una, va a treinar, va a ver cómo le va a cambiar a otra combinación, va a ver cómo le va a decir, esta es mejor que aquella, entonces mejor me voy por este lado, y entonces va a seguir probando combinaciones, pero entre más variables tenés, más combinaciones tenés. Entre más opciones tenés por variable, más combinación, o sea, haciendo combinaciones totales, ¿no? Entonces, no solo se vuelve más complicado, pero también como que los algoritmos que existen no van a ser tan buenos. Entonces, como que no puedes confiar tanto. Entonces, es también un juego de como que va, como que de intuición, como que de probar muchas veces. O sea, en realidad, como que cuando vos haces este tipo de modelos, donde los treinas desde cero, o sea, como que te vas a, o sea, un modelo en sí, con 4 millones de variables, y yo tengo un modelo de ponerte 10 millones de parámetros, o sea, lo podía entrenar en una semana con un GPU. Media semana con dos GPUs. Pero me tardé en entrenarlo como, o sea, sin escribir el código, solo entrenarlo como 4 meses, solo porque era como que tenían que probar y probar y probar y así, y de ahí, digamos que de ahí te das cuenta que, o sea, es todo, tenés una buena idea y te das cuenta que tenías un dato corrupto, o tenías, me di cuenta porque yo tenía trabajo y como que me di cuenta que teníamos futbolistas. En particular nosotros estábamos en Torino, donde está la Juventus, ¿no? Y hay un punto que se hizo una legislatura donde como que a los futbolistas les cambiaron de seguro social a seguro social público. Y entonces como que desde el 2011 vos empezás a ver gente en un cierto sector, en el de deportivo, artistas, etcétera, que o sea,
gana como que 33.000 millones de euros al año. O sea, solo como que una exageración. De la nada, de la nada. Es como que no existían antes y de la nada. Y no es porque no existían antes, pero porque tenían otro seguro social. Pero eso no lo sabe el modelo, pues. Entonces es como que me creaba como que o sea, un problema en los datos de que yo no había notado, porque había trabajado un montón de tiempo y eventualmente me di cuenta y pues sí, lo que había que hacer era como que no, o sea, esto no me importa, tal vez no me importa tanto aprender como que la vida laborativa de futbolistas, entonces los voy a ignorar. También por eso te digo que los datos, o sea, como que todo, y por ende mi modelo, si queremos modelar como que futbolistas, no va a ser bueno, porque no he visto ninguno, pero no es un poquito el objetivo, no es tanto la... Pero bueno, pero sí, o sea, no. Pero sí, están todos estos parámetros, uno los elige, se los da y bueno, ese es solo lo que pone todo junto, o sea, este es el que vimos antes. Y esta es una función de PyTorch Lightning. O sea, ellos literalmente te dicen, dame estos dos elementos, ordenarlos como yo quiero. Esto no es algo que escribí yo, esto es PyTorch Lightning. Y solo meterlo en esta función que yo te doy o en este objeto que yo te doy que se llama trainer y vámonos. Y ya, y solo darle, y lo único que tenés que hacer es fit, así, solo le das todo, boom, fit, ratata, magia. Eh, y después, por ejemplo, se puede ajustar, o sea, vos le puedes decir, lo quiero hacer en CPU, o lo quiero hacer en GPU, o lo quiero hacer en TPU, o lo quiero hacer en TPU es este otro hardware que se inventó Google específicamente para trabajar en este tipo de cosas, con Temple. Y hicieron un pedazo de hardware específicamente para este tipo de cosas. Que lo pueden acceder con Google Colab, pero creo que tiene que pagar. Em, sí, o sea, o varios GPUs, sí, pero ahí sí se complica bastante más la cosa, varios GPUs. Pero bueno, em, y ahora tal vez lo más importante para ustedes son los callbacks. Que les dije, no íbamos a ver los callbacks. Los callbacks es lo que sirve para como que mientras el modelo es porque aquí yo solo le digo fit y está donde empieza. Y me dice acá, me dice cuántos parámetros tengo, o sea, tantos parámetros de transformer, este chiquitío, pero ¿y cuántos parámetros en total? 177.000, y aquí se va, empieza, ¿no? Pero entonces yo lo que le voy a dar es una serie de elementos que me van a como que, mientras están dando, me van a extraer información y me la van a meter o sea, me la van a meter en un archivo que después yo puedo leer y puedo verlo todo y como que solo tener el ojo, ver cómo está bajando la luz, ver cómo está bajando la luz de la validation, comparar las unas con la otra, saber cuándo se empieza a subir, como para decirle ya, ya. Y también, por ejemplo, es muy importante, SafeWinds, que lo que hace es de que después de que itera una vez los datos, guarda guarda un modelo, una versión del modelo, la actual versión del modelo, solo la guarda en alguna parte y sigue. Eso es importante no solo porque a veces la compu se va la luz, la compu se apaga, o sea, pero al menos ya tenés todo guardado, ¿no? Si no, pero también porque, o sea, cuando empieza a subir la validation, ya decís, ok, ok, párenlo y agarra también la que vino antesito de que empezó a hacer el overfitting, ¿no? También tengo una, por ejemplo, oye, aquí una, o sea, estas las puede crear uno, o sea, solo uno puede como que crear una función y decirle cuando termina una validation, es literalmente una función que se llama onValidation, y cuando termina una validation, hace esto, y mételo acá, y guardarlo allá. O sea, como que este es el modelo, extrae del transformer este pedazo del token, del weight, sacalo del hardware donde esté, y después metelo en esta cosa donde estoy guardando todas mis cosas. Entonces, solo cada vez que esto pasa, solo me guarda todo y yo le puedo tener el ojo. La onda puede continuar en un servidor remoto, obviamente, y yo estoy en mi compu solo viendo ahí que todo vaya bien. ¿Sí? Sí, sí. No, es la teoría. Sí, es la teoría. No, influye el espacio en el que lo inicies. Pero hay ciertos estándares,
prácticamente no querés que sea muy grande, pero tampoco que sea muy pequeño. No querés que todo empiece en cero, porque si no, el modelo probablemente se va a estancar en cero, no va a hacer nada. Pero no querés que sea muy grande, porque no querés que sea muy, como que no empiece en un lugar muy loco y entonces se vaya, porque lo que puede pasar también es de que, o sea, sí, lo que pasa mucho es que los gradientes empiezan, se vuelven, pasa algo, se vuelven infinitos, se vuelven grandes, o se vuelven muy pequeños, crean problemas, o sea, porque, o sea, pues, o empiezan a ver, porque si algo se vuelve cero y hay divisiones sobre cero, empieza como que se arruina todo, entonces como que, Bueno, esto puede pasar, ¿no? Entonces uno tiene que como que, una manera que no pase es, o que no empiecen y se vaya todo, se destruya, es empezar chiquito, pero no demasiado chiquito, entonces, hay ciertos estándares, lo que hacer es que empezás uniformemente para todos los parámetros entre como que negativo punto uno y positivo punto uno. Ese es como el estándar, es suficiente. No sé, o sea, probablemente si tu modelo se vuelve más grande, es más difícil. Entre más grande tu modelo, todo se vuelve más difícil. Entonces, y ese es el que salva los weights, ¿no? O sea, también, o sea, PyTorch Lightning tiene un objeto que se llama callback y te dice, esto tiene una cierta, o sea, y solo dame un objeto y ponete, las funciones, el nombre de las funciones son bastante intuitivas. Es como que cuando termine de hacer el fitting, hace esto. Cuando termine de hacer el testing, hace esto. ¿Ok? Y solo como que, y guarda todo donde lo tenga que guardar, ¿no? Sí, o sea, y eso, o sea, eso para eso también, como que si van a usar un modelo de Hugging Face y van a hacer fine tuning ese modelo, si ustedes tienen un pedazo de datos, un poquito de datos y quieren usarlos y quieren como que enseñarle al modelo, solo mejorarlo en esos datos, eso puede ser muy útil. Eh, no me acuerdo si Hugging Face usa Python Lightning, yo creo que sí, o tienen una relación entre ellos. Pero igual, o sea, cuando lo hagan, busquen la manera de como que tenerle el ojo a su modelo. Pues sí, a todo lo que les interese. Sí. Eh, bueno, ya hace el training y eso es todo. Y después hay uno de testing donde testea sobre el testing datos, porque aquí lo único que hace es que el fitting hace una iteración de todos los datos en el training y después hace una iteración de todos los datos en el validation. Y después empieza otra vez. Una vez el training, una vez el validation, otra vez. Entonces en cada vez le dice a uno cómo va el training, cómo va el validation. Y después al final uno hace el test solo para ver que todo esté bien. Aquí no está bien porque no lo hice bien, pero o sea, es que los datos no son de verdad. Y además tengo como 100 datos y como 177.000 parámetros, así que, bueno, que no va a funcionar. Em, y no, y de ahí solo tenemos el decoder, que es el otro. Entonces ahora es solo lo único que hay que cambiar en todo, bueno, no en todo, es el task. Entonces uno cambia el task y ahora lo que está haciendo en vez de ponerle máscaras a diferentes elementos de la secuencia, lo único que hace, que lo pueden ver acá, es que dice, o sea, el input lo que va a entrar va a ser la secuencia menos uno, o sea, menos el elemento del final, ¿no? Entonces ustedes tienen una secuencia, como que es, tenemos esta secuencia así, solo este va a ser lo que va a entrar, le vamos a quitar el último, y lo que va a tratar de predecir, ¿está? Creo que estamos para. Bueno, lo que va a tratar de predecir va a ser la misma secuencia donde le quitamos el primero. ¿Ok? Entonces yo le voy a dar esto de entrada y me tiene que dar esto de salida, el segundo. Y ahí le voy a dar el primero y el segundo de entrada y me tiene que dar el tercero de salida. Pero sí, estamos solo prediciendo lo que viene después. Eh, ¿Dónde está? Pues, Y eso no tiene implicaciones como aquí. predicciones. ¿Cómo? Tiene implicaciones. ¿Cómo así? ¿Implicaciones de una predicción? Pues, esta predicción es siguiente. Y si el siguiente lo que dice, pues vuelve a predecir, la predicción es
No, porque es que lo que pasa es de que si te das cuenta, yo le estoy dando, esta es la secuencia verdadera. Entonces él solo literalmente predice el siguiente, aunque lo saque bien o mal, yo le doy lo que venía verdaderamente como segundo. O sea, es literalmente solo está prediciendo el siguiente, no nada que viene después. Y es solo el que viene inmediatamente después. Sí. Esta es la verdadera, esta es la verdadera, y solo yo le doy. Sí, no es secuencial, no está como que. Sí. Sí, no, si no, sería probablemente muy difícil y solo. Entonces el task cambia y lo otro que cambia, pero el data module es igual, funciona todo similar. Lo otro que cambia es de que ahora el modelo es diferente, ¿no? Ahora tenemos un transformer que es diferente. Es este aquí. Yo creo que aquí también está bastante, o sea, prácticamente tenemos los embeddings, el decoder, que es la parte sobre la derecha que hace la generación, que es diferente al encoder porque ahora la atención es causal, o sea, ve lo que tiene, solo lo que tiene atrás. Y el encoder con sus layers, que tiene que ser el mismo que había antes, ¿no? Pero o sea, solo eso es lo que... Y entonces ahora son dos funciones. Primero hace encodea y después decodea. Y entonces está, o sea, como que aplica en secuencia los encoders y después de esa representación latente la usa para aplicar los decoders, o sea, como contexto para los decoders. Ya, y ese es el... Y después esta última es igual a la de máscara, la de la máscara. Creo que tiene que funcionar un poquito diferente, pero la idea es la misma. Tiene como que una transformación lineal, o sea, un neural network, y después tiene una softmax, solo para sacar las probabilidades en el vocabulario. Pero ahora lo va a hacer muchas más veces. Y se dan cuenta otra cosa o sea, entonces ahora los decoder only hacen solo como que, solo le quitan el encoder, hacen solo el decoder. Y también otra cosa es de que uno usa mucho más los datos. Con la máscara, si yo meto mucho la máscara, él no tiene suficiente contexto para entender qué va ahí. Pero si es muy pequeña la máscara, está entrenándose bien poquito, porque solo se está entrenando donde está la máscara. Pero cuando yo estoy prediciendo solo lo que viene inmediatamente después, yo siempre estoy prediciendo la longueza de la secuencia menos uno. O sea, que está entrenándose muchas más veces. O sea, está entrenando un 99% de las veces. No, sería 100%, pero sí, sería 100 elementos. Entonces, o sea, usa mucho más. Y además, todo esto sucede en paralelo. Entonces, como que lo hace mucho más rápido de entrenar. Igual acá tengo todas mis variables. Y de mis variables, o sea, o sea, saco tengo los callbacks con lo que le tengo el ojo y hago el fit. O sea, esto sí lo hace mucho más fácil. Y ya, y prácticamente este es el código que pueden usar solo se pone un poquito más complicado cuando el modelo es más grande y cuando tenemos datos uno, pero principalmente por el RAM, porque uno tiene que encontrar la manera de meter todo esto en un RAM. Y si lo quiere hacer en GPU, tiene que encontrar la manera de meterlo todo en el VRAM, en el RAM del GPU. No es suficiente el RAM de la compu, porque si no la compu tiene que ir para ahí, a traer, llevárselo y no es suficiente. Pero sí, eso es. ¿Eh? ¿Tienen preguntas? Gracias. Bueno, espero que hayan entendido y, o sea, miren, si como que tienen el código, lo pueden usar si quieren. Y si algún día como que lo quieren usar en el futuro y tienen preguntas, o sea, ustedes aquí pueden como que abrir, o sea, como podrían abrir un nicho, que por aquí no hay nadie. Y solo como que, y ahí pueden hacer una pregunta y eso llegaría directamente al proyecto. Y, o sea, me llegaría a mí porque es mío el proyecto. Es más, sí. Entonces, o sea, si tienen alguna pregunta en el futuro, si lo quieren usar. Pero ahí deberían de tener como que al menos el esqueleto de lo que les serviría para hacer algo así. Ok.
Pues sí, tienen otras preguntas. Yo tengo una. Sí. Con respecto, tú decías que, o sea, cuando uno va a elegir alguna función de activación, ¿cómo hace uno para si va a tomar una decisión, cuál es el threshold o el umbral para decidir si sí o si no? Una, para elegir una. Sí, una. O sea, ¿cómo tú eliges, por ejemplo, en ese caso? Mi probabilidad. No dice si está por encima de 0,5, digo sí, o sea, si está por debajo de 0,5, digo no. En este caso, ¿cuál es el threshold de la probabilidad? Me va a dar una buena predicción en este caso. O sea, no diciendo para hacer la predicción de Sí, sí, claro. o sea, vos solo elegís la que mayor predicción que tiene de todos. Solo esa va a ser la predicción, la que tenga el mayor número. Normalmente no te elegir, no, los otros es una predicción, no van a elegir la más grande de todas. Pero, sí, pero, vale, ahí dentro de un gran conjunto, pero ¿cómo eliges cuál es la probabilidad para que yo pueda decir si sí o si no? O sea, si por ejemplo está por encima de 0,6 y la 0,6 es la que es el límite superior de todo ese conjunto, yo elijo eso. Sí, porque es que ese porcentaje, esa probabilidad va a depender del tamaño de tu vocabulario. O sea, si vos tenés un vocabulario de 2 elementos, pues puede ser que tengan, o sea, va a tener algo mayor de 0,5, ¿no? Será de un número grande, tratando de tener 0,6, 7, 8. Pues si tenés 2000 elementos o 50.000 elementos, muy difícil va a ser que un valor, por más bueno que sea, por más buena que sea la predicción, que un valor llegue a, porque tiene que distribuirse, todos tienen que sumar a uno. Entonces, la magnitud de la probabilidad va a depender del tamaño del vocabulario. Entonces, para tener un valor que sea, este es el valor donde arriba, este es un valor, o sea, decir, no lo debería predecir, va a depender del tamaño del vocabulario. O sea, la magnitud del vocabulario. O sea, simplemente escoger y ya. No hay ningún. Es que no necesitas elegir, porque cuando en esos modelos, lo único que haces es elegir el más grande de todos y ya. No importa cuánto sea, ¿no? Y el entrenamiento va a permitir cuál es el que más probable es. Bueno, en el entrenamiento pues, lo que hace es de que vos sabes cuál es la verdad. O sea, la función que penaliza, o sea, por eso, nosotros sabemos, vos tenés un vocabulario, ¿no? Que tal vez tiene un tamaño de 500, ponete, y tenés una serie de probabilidades para cada elemento del vocabulario, ¿no? Vas a tener probabilidades para cada elemento del vocabulario, eso es lo que sale del modelo, ¿ok? Y tu función de penalización va a ser, o sea, tu esta, va a depender de cuál es el verdadero elemento del vocabulario. Digamos, este es el que sabemos que es de verdad y todas las probabilidades. En realidad solo la probabilidad de que es verdadero. Y lo que vas a hacer es el negativo del logaritmo de F. Es el verdadero. Entonces yo lo voy a penalizar dependiendo de qué probabilidad le dio él al verdadero. Y entonces él va a buscar siempre, o sea, es como que el modelo va a buscar siempre de moverse, o bueno, el gradiente, o sea, cuando yo saque el gradiente de esto, lo va a tratar de hacer para que yo el valor sea mayor, para que crezca. Entonces, solo, el objetivo es solo que ese valor crezca. ¿Cuánto? No importa, después de que sea grande, lo más grande posible. O sea, idealmente, esto sería 1. Pero en realidad no es idealmente, porque tienes un vocabulario muy grande, que hay un poquito de variantes, entonces estás siempre seguro de la respuesta, probablemente como que estás solo repitiéndote el training. Por eso es de que, o sea, si vos lo seguís, o sea, si yo sigo entrenando, el error, y sigo haciendo el error del training, se va a volver cero. O sea, como que si el modelo es suficientemente complicado, es que eventualmente el modelo va a aprender a hacer este valor 1 y todos los demás 0. Para todos los elementos, para todos los ejercicios que se digo. Pero eso no es bueno, eso significa solo que aprendió a reproducirte exactamente los datos que le diste. Por eso es de que vos dejas una parte afuera y la andás viendo qué pasa ahí. Porque como él no ha visto, eso no puede solo como que... Es como el sesgo, ¿no? Ajá, no puede solo como que... Hasta hoy no puedes decir, no, yo te quiero que te diga. Sino que yo quiero que me digan lo que me digan. Sí. O sea, pero sí, entonces... Pero eventualmente, si vos no lo seguís, si vos te seguís dando esto, eventualmente se volvería 1. En teoría, pues, pero depende de la complejidad del modelo, pero se podría volver 1.
pero eso normalmente no es bueno. Pero sí, o sea, yo solo le estoy enseñando a que este valor crezca. Entonces, el objetivo es hacer que este valor, el valor crezca. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto donde lo que no estoy viendo no deje de como que crecer también, en ese caso. Pero vos no lo estás viendo, entonces no puedes verlo como bien. Es un poquito la lógica de ellos aquí. Pues bueno, gracias, disfruten el código y ahí me avisan si tienen preguntas.